Hola YouTube, hoy en Dual Online Clases Preparatorias te ofrecemos un nuevo tema. Tema 4 de Auxiliar de Enfermería, parte 1. Preparación del enfermo para la exploración clínica. Bien, vamos a comenzar. ¿En qué consiste la exploración clínica? Consiste en un examen o reconocimiento físico que se realiza en las distintas consultas y especialidades médicas como parte importante de una anamnesis. Son muy diversas las razones por las que es necesario llevar a cabo una exploración médica. Reconocimiento laboral, reconocimiento físico y examen de aptitudes para acceder a determinadas funciones, exámenes rutinarios de control, diagnósticos de una enfermedad, programas de prevención y despistaje rápido de determinadas patologías que son realizados a grupos de personas llamadas de riesgo, etc. En la preparación del paciente para la exploración médica tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Cualquier tipo de exploración física produce en la persona cierta ansiedad, debido al miedo de que se le descubra una dolencia grave. Para amortiguar esta ansiedad hay que explicarle previamente las razones y los objetivos buscados por las que se somete a una exploración. Debe cuidarse la temperatura ambiental de la habitación destinada a exploraciones médicas. El aire ha de ser tibio y en caso necesario se cubrirá al paciente con una manta. Las mediciones de las constantes vitales se hacen siempre antes de iniciar la exploración propiamente dicha y se registrarán. La exploración debe llevarse a cabo con la máxima delicadeza y teniendo en cuenta el pudor de los prejuicios que pueda tener la persona. Deben realizarse siempre que sea posible en una habitación o dependencia de la consulta que le dé mayor privacidad a la misma. Para llevar a cabo una buena exploración general al paciente, debe desnudarse completamente. Se tumbará en la mesa de exploraciones en la posición correcta, dependiendo del tipo de exploración que se realice. La posición de decúbito supino se utiliza para la exploración de mamas, parte anterior del tórax y abdomen. La posición genupectoral es necesaria para realizar exploraciones de recto. La posición de litotomía se usa para exploraciones de vagina. La posición de Sims se utiliza para la exploración del recto y vagina. Además se cubrirá su cuerpo con una sábana y se le debe informar que la exposición durante la exploración será mínima. Realizar la exploración durante la exploración del auxiliar que debe colaborar de la siguiente manera. Bien, recibir y orientar al paciente, velar por la intimidad de éste, ayudarle a adoptar la posición deseada por el médico, disponer el equipo e instrumentos necesarios según el orden establecido en el protocolo de exploraciones, no salir de la habitación mientras dure el reconocimiento y cuando haya terminado, ayudar al paciente a levantarse y, si es necesario, vestirse. Materiales médico-quirúrgicos de utilización en exploraciones médicas. Vamos a ir citándolos uno a uno. Hojas para solicitar pruebas complementarias. Recetas y otros documentos. Historia clínica. Toalla. Negatoscopio para visualizar radiografías. Sábanas blancas. Manta. Pañuelos de papel. Portaobjetos. Bata, torundas de algodón, cinta métrica, guantes desechables, linterna, báscula, depresor lingual, estetoscopio, esfigmomanómetro, termómetro, cabezal oftalmoscopio, cabezal otoscopio, cabezal rinoscopio, mango, que es estándar y se utiliza para los 3 cabezales anteriores, el diapasón, espejo nasal, espejo laríngeo, martillo de reflejos, recipientes y etiquetas para muestras, recipiente para material sucio, mesa de exploraciones, lubricantes hidrosolubles, gasas, compresas y alcohol.
Vamos a comenzar con la exploración física. Para poder realizarla el médico se va a valer de los siguientes procedimientos. Primero viene la inspección. Consiste en la observación visual de las modificaciones o alteraciones que puedan apreciarse en la superficie corporal a explorar. Por tanto, se requiere de una buena iluminación en el lugar en el que se va a realizar la exploración. Palpación. Consiste en la obtención de información clínica de la zona que se va a explorar por medio del tacto y de la presión. Mediante este procedimiento podemos obtener información referente al tamaño de determinados órganos, existencia o ausencia de dolor, temperatura cutánea, existencia de líquidos o gases, a la presencia de algún tipo de masa muscular, etc. A veces se tienen que realizar tactos rectales y vaginales introduciendo 1 o 2 dedos en dichas cavidades para su exploración. Percusión. Consiste en ir golpeando con las yemas del dedo medio de la mano derecha encorvado en forma de gancho sobre la segunda falange de los dedos de la mano izquierda que se halla abierta y colocada sobre el área corporal que se desea explorar. El sonido que se obtenga al percutir un determinado órgano variará en función en que contenga aire o que no contenga. Al percutir sobre órganos que tienen aire, el sonido obtenido se denomina sonido timpánico. Y al hacerlo sobre los que no tienen, el sonido se denomina sonido mate. Existe otro tipo de sonido denominado claro o submate, donde se incluyen los pulmones. Cualquier sonido distinto a estos nos estaría indicando algún tipo de anomalía. Auscultación. Consiste en la aplicación del oído a la superficie del cuerpo del paciente para oír los ruidos fisiológicos o patológicos que se producen en el interior del mismo. Hoy día la auscultación es fundamentalmente una técnica instrumental, ya que nos valemos del fonendoscopio para su ejecución. La auscultación se emplea esencialmente para estudiar la respiración y la circulación. Con el fonendoscopio se escuchan sobre todo sonidos cardíacos, vasculares y respiratorios. Dentro de los ruidos respiratorios destacan de las vías aéreas superiores, estribor, y vías aéreas inferiores, roncus, que son las secreciones, sibilancias, que son estenosis del árbol bronquial, y ruidos crepitantes o estertores. Exploraciones instrumentales específicas y generales. La exploración física es un conjunto de maniobras encaminadas a la detección de los signos y síntomas de enfermedad que nos orientarán hacia el diagnóstico. Muchas de las exploraciones instrumentales se aplican de forma genérica y sistemática a enfermos con diferente sintomatología y para órganos diferentes. Tal es el caso de la radiografía simple, ecografía, etc. Otros, en cambio, por su especificidad, solo se usan para exploraciones de aspectos muy concretos de órganos o sistemas. Así ocurre con la espirometría simple, que se utiliza para la exploración del aparato respiratorio. Estudiaremos clasificados según los aparatos o sistemas del cuerpo que vayamos a explorar de los distintos tipos de exploraciones instrumentales específicas y generales más usadas. Comenzamos. Exploraciones instrumentales del aparato cardiocirculatorio. Electrocardiografía. Consiste en el registro de la actividad bioeléctrica del corazón. Se utiliza para ello un aparato denominado electrocardiógrafo. Permite registrar un trazo en forma de ondas sobre papel que, salvo en patología, se repite cada cierta frecuencia. Es una prueba inocua, no produce dolor y además no requiere ninguna preparación previa salvo rasurar el vello en caso de pérdidas de adherencia en las ventosas. Bien, vamos a hablar del fonendoscopio. Permite la auscultación del corazón y pulmones, detectando el movimiento de aire a través de la vía aérea y los latidos cardíacos, ruido en el caso del corazón. Tensiómetro. Permite conocer las cifras de presión sistólica y diastólica máxima y mínima. Bien, la presión arterial es la fuerza que la columna de sangre ejerce sobre las paredes arteriales. El máximo valor se alcanza con la sístole cardíaca y se denomina presión sistólica. El valor mínimo se registra con la diástole y se denomina presión diastólica. El valor normal de la presión sistólica, también llamada máxima, es de 120 en una persona adulta, joven y sana. El valor normal de la presión diastólica o mínima es de 80. La presión arterial va disminuyendo desde la aorta a los capilares, de manera que la presión a nivel capilar es de 15. Bien, ahora vamos a hablar de las exploraciones instrumentales del aparato respiratorio.
Espirometría. Es la medición de la capacidad respiratoria de los pulmones. El espirómetro es el aparato que permite realizarla. La espirometría puede ser simple o forzada. La simple mide los volúmenes de aire estáticos de los pulmones, volumen expiratorio de reserva, volumen inspiratorio de reserva, volumen residual, etc. La espirometría forzada permite determinar los volúmenes de aire en movimiento. Tal es el caso del volumen expiratorio medio en el primer segundo, volumen expiratorio forzado, etc. Radiología simple. Bien, la radiología simple es una exploración muy utilizada para el estudio del aparato respiratorio. Aunque por sí misma no permite establecer un diagnóstico, ayudada por otras pruebas complementarias, sirve para dar una orientación. Permite observar la estructura ósea de la caja torácica, las partes blandas y el volumen de los pulmones. Mediante ella se pueden valorar también el tamaño del corazón o silueta cardíaca. Los rayos X son su base. Vamos a ver qué son los rayos X. Podemos definir a los rayos X como un tipo de radiación electromagnética representada en la zona del espectro electromagnético entre los rayos gamma y la luz ultravioleta. Fueron descubiertos de forma accidental por Röntgen en 1895. Ecografía. La ultrasonografía o ecografía es un procedimiento diagnóstico basado en la emisión de ondas sonoras de alta frecuencia sobre un cuerpo físico y la captación de los ecos de las mismas en las interfaces sónicas que se generan entre las diferentes sustancias que componen ese cuerpo, como consecuencia de las diferentes velocidades de propagación de los sonidos según el medio material en que se transmitan. La conversión de eco, sonido o señal óptica puede realizarse por medio de osciloscopios simples, que realizan una inscripción gráfica sobre un soporte físico. En la actualidad, sin embargo, la digitalización se ha impuesto en esta, al igual que en otras técnicas, y la obtención de imagen suele realizarse por un microordenador, acoplado a la unidad generadora y captadora de ecos. Tiene varias indicaciones, como es el estudio del corazón, ecocardiograma. Tiene especial interés cuando hay derrames localizados o abscesos y se realiza por medio del ecógrafo. El ecógrafo es un aparato que emite ultrasonidos, ondas sonoras. Los fluidos conducen bien los ultrasonidos, por lo que es una técnica muy empleada para el diagnóstico de patologías de la vejiga, hígado, vías biliares, así como para visualizar el feto en el saco amniótico. Mamografía. Es el estudio radiológico de la mama. Entre sus indicaciones se encuentran las siguientes: realización de screening para detección de patología latente en población sana, detección e identificación de masas palpables y no palpables en población afecta, estudio del estado, permeabilidad e integridad de los conductos galactóforos, los senos lactíferos y los acinos. El mamógrafo es un aparato especial empleado para el estudio radiográfico de la mama. El TAC. La tomografía computerizada, TC, escáner, tomografía axial computerizada, TAC, tomografía axial digital, etc. Todos ellos sinónimos de una misma técnica, que consiste básicamente en una de rayos X colimado, que gira alrededor del paciente atravesándole para medir el haz atenuado, cuya energía es captada por unos detectores situados también alrededor del paciente. Los valores de atenuación del haz se envían a un ordenador que, tras analizar la señal, reconstruye la imagen en un monitor. Tiene especial interés en determinadas enfermedades, como el cáncer de pulmón, enfermedades de columna, bronquiectasias, enfermedades neurológicas, etc. Mediante esta técnica se obtienen imágenes en forma de cortes tomográficos de los órganos y estructuras, permitiendo conocer con precisión cualquier alteración a ese nivel. Según el tipo de prueba a la que se someterá el paciente, la preparación variará, es decir, el ayuno se mantendrá para el TAC abdominal durante 6 horas antes de la exploración y para el TAC craneal o torácico 3-4 horas antes,
Los inconvenientes que presenta esta prueba son las radiaciones y su alto precio. RNM. La resonancia magnética nuclear. Está basada en la propiedad que tienen los átomos de precesar en un determinado momento y con un determinado ángulo cuando son alterados por la fuerza de un potente campo magnético. En el momento en que se relajan por el cese del campo magnético, producen una onda energética, que es analizada por un potente equipo informático. Los parámetros que rigen la precesión de los átomos siguen las leyes físicas de los campos magnéticos. Esta técnica presenta varias aplicaciones. 1. Reconstruir imágenes en los planos sagital, frontal y axial en forma de cortes a partir de las cifras de densidad de un plano. 2. Obtener aproximaciones metabólicas de los átomos, lo que permite conocer la composición química de los tejidos. La exploración con RNM, con los actuales equipos, permite un diagnóstico muy preciso de lesiones de órganos difícilmente accesibles al diagnóstico por imagen tradicional, como son las vísceras, ligamentos musculares, articulaciones, así como la evaluación del SNC, especialmente con la inyección de contrastes. Gammagrafía. La inyección de un contraste radiológico a través del sistema circulatorio y de forma selectiva de la circulación pulmonar permite identificar cualquier anomalía, obstrucción a este nivel o en zonas adyacentes. Broncoscopia. El broncoscopio flexible de fibra óptica permite la visualización directa de los bronquios, así como la obtención de muestras de tejido para la biopsia. Exploraciones instrumentales del aparato digestivo. Bien, radiología. La radiografía simple. Y luego está la radiografía contrastada, que se trata de administrar al paciente un compuesto en forma de papilla de bario por la vía oral. Mediante una exploración radiológica se observa el paso del bario por el tubo digestivo, sobre todo el estómago, para poder valorar la luz del tubo y las deformidades de la pared. La pHmetría permite valorar el grado de acidez-alcalinidad de las secreciones gástricas. Endoscopia es la exploración visual de las cavidades o conductos internos del organismo. El endoscopio es una especie de sonda que lleva en un extremo terminal una luz y un dispositivo que permite ver la mucosa del tubo digestivo y tomar muestras para biopsia. Es la prueba diagnóstica de elección ante la sospecha de úlcera gástrica. El TAC permite leer y estudiar la extensión de determinados tumores digestivos. Colonoscopia es la endoscopia realizada por vía anal, que permite la visualización del colon. Esta prueba diagnóstica se usa preferentemente ante la sospecha de pólipos intestinales. Es necesario administrar enemas de limpieza para poder visualizar el colon. Enema opaco. Consiste en la administración de un enema cuyo contraste facilita la exploración radiológica, ya que se pueden diagnosticar las deformidades de la pared intestinal, obstrucciones, etc. Se utiliza esta técnica en las exploraciones de intestino grueso, colon y recto. Exploraciones instrumentales del aparato urinario y rectal. Análisis de sangre. Bien. Determinación de la cantidad de Na+, K+, H, P, K, magnesio, ácido úrico, amoníaco, albúmina, etc. en sangre. Análisis de orina. Determinación de la cantidad y aclaramiento de creatinina, determinación de ácido úrico, proteínas, albúmina, etc. en la orina. Urinocultivo. Cultivo microbiológico de orina para la determinación de gérmenes, sobre todo bacterias. Pielografía y cistografía retrógrada. Se trata de exploraciones radiológicas con contraste del riñón y vejiga respectivamente. Permiten observar anomalías de las vías urinarias. Citoscopia. Es un procedimiento para ver el interior de la vejiga y la uretra. La prueba se realiza con un citoscopio, una sonda especial con una pequeña cámara en su extremo. La citoscopia está indicada como prueba complementaria en el proceso diagnóstico de problemas de la vejiga y de las vías urinarias. Además, la realización de una citoscopia permite realizar intervenciones quirúrgicas en el interior de la vejiga, hacer biopsias de los tejidos, realizar suturas, etc.
reduciendo las complicaciones. Tacto rectal. Se utiliza sobre todo ante la sospecha de una hiperplasia o hipertrofia de la próstata. A través de la palpación rectal se pueden reconocer el aumento del tamaño de la próstata. Exploraciones instrumentales del sistema nervioso. Estudio de la motilidad ocular. Los movimientos oculares se ven afectados ante lesiones del SNC. Pueden producirse alteraciones de los reflejos oculares, desviaciones de la mirada, etc. Se explora pidiendo al paciente que mire hacia distintos puntos. TAC. Es la prueba por excelencia, ya que los cortes seriados del encéfalo permiten identificar áreas de hemorragia, infartos, tumores, etc. Punción lumbar. Esta permite la obtención de líquido cefalorraquídeo. El análisis de este líquido tiene valor diagnóstico en caso de infección de las meninges o meningitis, o permite identificar la presencia de sangre, etc. Arteriografía cerebral. Permite el estudio del sistema arterial y observar obstrucciones de las arterias. Resonancia magnética nuclear. Permite el diagnóstico de la arteriosclerosis, así como la detección de placas de desmielinización en la esclerosis, una placa o esclerosis múltiple. Electroencefalograma. Permite el estudio de la actividad eléctrica del SNC con el paciente en reposo. El electroencefalograma transforma la energía eléctrica en las células nerviosas en ondas, mediante colocación de 19 a 25 electrodos en la cabeza, las cuales se visualizarán en una pantalla o en papel. Se utiliza para diagnóstico de epilepsia o de muerte cerebral. Electromiograma. Se trata de la representación gráfica de la actividad eléctrica del músculo, por tanto, se emplea en estudios de trastornos musculares. El aparato utilizado para ello recibe el nombre de electromiograma. Angiografía. Es un examen radiológico de los vasos sanguíneos. Una angiografía se lleva a cabo mediante infecciones intravasculares de medios de contrastes opacos a los rayos X. Exploraciones instrumentales del sistema endocrino. La gammagrafía tiroidea. Se trata de una técnica que permite conocer el funcionamiento del tiroides gracias al uso de un isótopo radioactivo que, administrado por vía sanguínea, es captado selectivamente por la glándula. La ecografía, que es la técnica ecográfica que permite el estudio de la mayoría de las glándulas. Radiografía simple. Es útil para conocer la desviación, tamaño, etc. de todas las glándulas. El TAC permite conocer, como en otros sistemas, con cierta precisión la localización de las lesiones. Exploraciones instrumentales en otorrinolaringología. Prueba de Weber. Para realizarla se utiliza un instrumento denominado diapasón. Se utiliza el diapasón en el vértex y se observa la transmisión de las ondas que se produce al vibrar. Explora la vía ósea de transmisión del sonido. Prueba de Rini. La exploración que se hace es de cada oído por separado. Se estudia la transmisión del sonido por vía aérea, ya que el diapasón se coloca a cierta distancia del oído, varios centímetros. También se puede colocar el diapasón sobre la apófisis mastoidea para explorar individualmente la vía de transmisión aérea del sonido. Otoscopia. El otoscopio permite la visualización del oído externo y la membrana timpánica para valorar su aspecto, etc. Y el laringoscopio se utiliza para la visualización de la laringe. Exploraciones instrumentales en ginecología. Histerosalpingografía es una prueba basada en los rayos X que permite comprobar el estado de las trompas de falopio y la cavidad uterina cuando se sospecha que existen problemas de esterilidad, malformación uterina, pólipos, etc. Histeroscopia. Es un procedimiento diagnóstico que permite la visualización directa del canal cervical y de la cavidad uterina. Consiste en introducir una lente a través del cuello del útero para visualizar la cavidad uterina. Colposcopia. Es una prueba que permite ver de forma ampliada la superficie del cuello del útero o cervix. Sirve para identificar de forma precoz posibles lesiones que se sabe
que son precursoras de un cáncer o lesiones ya cancerosas. También permite tomar biopsias de las zonas sospechosas para estudiarlas posteriormente en el laboratorio o extirpar esas lesiones, solucionando así el problema. Para ello utilizamos las pinzas de Novak. Citología cervical o test de Papanicolau. Se emplea para diagnosticar precozmente patologías como el cáncer de cuello, de útero, gracias a la extracción de una muestra mediante un suave raspado. Y hasta aquí el tema. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas que se desarrolle algún punto en especial? Si es así, deja un comentario aquí abajo. Comprad los libros y síguenos. Como ya sabéis, ya tenemos los libros disponibles para que los podáis adquirir y así sea más fácil vuestra preparación desde casa. En la cajita de información voy a dejar el link para que os informéis de los requisitos a cumplir y de su precio. Sigue todas las clases preparatorias a tu oposición por vídeo. No te lo pierdas. Empieza ahora e inscríbete. Nos puedes encontrar en el canal de YouTube Tu Aula Online Clases Preparatorias.